Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Espero que aguantando estos días tan duros que tocan desde casa y con ganas y con ánimos y con fuerzas. Vamos a empezar un nuevo tema, concretamente el tema número 8, que se llama movimientos en el plano. Es el mismo tema y el mismo número que el de vuestro libro. Lo único que nosotros vamos a ver una parte solamente de este tema y además lo que vamos a ver lo voy a ampliar porque creo que es muy necesario para los próximos cursos de matemáticas. Los movimientos en el plano son importantes porque conllevan toda una serie de estudios acerca de lo que se conoce como geometría analítica, todo el estudio de las rectas, de las figuras eh, que hay en un plano, eh, ya os digo, va a ser muy importante para futuros cursos. Entonces, este año vamos a ver 3 o 4 cuestiones importantes que son la base. Y si manejáis estos conceptos, no vais a tener ningún problema en los próximos cursos. La primera clase, que es la de hoy, vamos a empezar a ver un concepto que es el concepto de los vectores. Vamos a ver qué es eso de los vectores. Antes de empezar a ver los vectores, vamos a hacer un rápido repaso que todos tenéis que recordar de lo que es el plano. El plano, ya sabéis, el plano viene dado por unos ejes que se llaman los ejes cartesianos. ¿Veis? Dos ejes, el eje X y el eje Y, que coinciden, se cruzan en un punto que se le conoce como el origen. El origen sería el punto de referencia a partir del cual se pueden distribuir y se pueden ubicar todos los demás puntos en el plano. Al eje de las X se le conoce habitualmente como eje de abscisas y al eje de las Y como eje de ordenadas. Así que cualquier punto que yo sitúe en el plano lo puedo determinar mediante unas coordenadas x, y siempre en ese orden, primero la x y luego la y. Por ejemplo, este punto, el punto A, tendría como ordenadas y abscisas, las abscisas serían 3, es decir, si yo parto desde el origen, me voy a mover 3 unidades hacia la derecha, recordad, siempre hacia la derecha y hacia arriba, positivo, hacia la izquierda y hacia abajo, negativo. Entonces, para ir desde el origen hasta el punto A, el origen porque es mi punto de referencia, me muevo 3 unidades a la derecha, 3, y 4 unidades hacia arriba, 4. Muy importante esto de moverse en las dos direcciones. Imaginaos que solamente nos pudiéramos mover a través de estos carriles, esto que fueran vías o caminitos, ¿de acuerdo? Entonces, para ir desde aquí hasta aquí, puedo ir 3 a la derecha y 4 hacia arriba. Esas serían las coordenadas del punto A. Por ejemplo, las coordenadas del punto B, necesitaría moverme 5 unidades a la izquierda, menos 5, 2 unidades hacia arriba, 2. Por ejemplo, el punto C, me movería 4 unidades hacia la izquierda, menos 4, y no tengo que moverme del eje ni hacia arriba ni hacia abajo, por lo tanto, la coordenada Y es 0. O por ejemplo, el punto D, no me tengo que mover ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, por lo tanto la coordenada X es 0. Y me muevo 3 unidades hacia abajo, la coordenada Y es menos 3. Bien, yo creo que esto lo manejáis lo suficientemente bien, simplemente era una especie de recordatorio para que todos estemos situados a la hora de manejar conceptos de puntos situados en el plano, en los ejes cartesianos. Bueno, entonces, ¿qué son los vectores? Vamos a ver. Los vectores son unos segmentos, es decir, un trocito de una recta, orientados, es decir, tienen un principio y tienen un final, entre dos puntos. Lógicamente los dos puntos son los dos puntos que cortan ese trozo de la recta, ¿no? Se inician en el punto que corresponde a lo que se llama origen y terminan en el punto que se llama extremo. Es decir, si yo tengo el punto A en el plano que es el origen y tengo un punto B en el plano que es el extremo, si yo uno A con B, lo uno mediante un vector, es decir, una flecha. ¿Veis? La punta de la flecha indica el extremo. Este vector, ¿cómo se va a nombrar? Pues se nombra siempre AB
Cuando se nombra con dos letras, son las dos letras de los puntos que une. A es el origen, B es el extremo, y arriba se pone una flechita. Normalmente se les suele llamar o bien por las letras de los puntos que unen, o bien directamente una letra sola, vector V. ¿De acuerdo? ¿Qué elementos tiene un vector? Es decir, ¿por qué está formado un vector? Bueno, pues cualquier vector, cualquiera, está formado por los siguientes elementos. Primero, lo que se conoce como módulo. Módulo del vector. Y se representa, si os fijáis, entre dos barras. ¿eh? Valor absoluto. Es una longitud, es lo que mide este segmento, es decir, qué distancia hay desde aquí hasta aquí. Se pone en valor absoluto porque la distancia siempre es positiva, es decir, el módulo de un vector siempre va a ser positivo. ¿Cuál es otro elemento de un vector? La dirección. La dirección sería esta línea recta. Es decir, la dirección es la recta sobre la que se sitúa este vector. Y por último, el sentido del vector. El sentido es hacia dónde está orientado el vector. En este caso, el vector está orientado hacia arriba. ¿De acuerdo? Muchas veces hablamos mal. Por ejemplo, decimos, ¿dónde vas? Dicen, voy dirección Madrid. No, voy sentido Madrid. Voy desde Toledo y mi extremo, mi fin es llegar a Madrid. ¿Mm? Porque el que viene de Madrid hacia Toledo también va en dirección Madrid-Toledo, pero viene en sentido Toledo. ¿De acuerdo? Muy importante esto. El sentido del vector es la orientación, hacia dónde va dirigido ese vector. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imaginaros ahora que B fuese el origen y A fuese el extremo. ¿Hacia dónde va a estar orientado el vector? El vector va a estar orientado hacia acá. Es decir, tendríamos ahora el vector BA, no el vector AB. El vector BA tiene la misma dirección que el vector AB, pero tiene sentido opuesto. Por lo tanto, es menos V. ¿Vale? Menos V. Bien, ¿por qué es importante esto de la dirección? Un pequeño juego, que se me ha adelantado en la imagen. Imaginaos que yo tengo esa carretera y te dicen, ¿hacia dónde te moverías tú con el coche? Pues en principio, esa carretera puede ser una autovía de 3 carriles, puede ser una carretera sencilla de carriles de ida, carriles de vuelta. O sea que yo tengo los coches, ¿hacia dónde irían los coches? Pues o me lo indican en la carretera o yo a priori no lo sé. Por ejemplo, ahí lo tengo fácil. Los 3 carriles son en un mismo sentido, ¿verdad? En cambio aquí, 2 carriles son en un sentido y el otro carril es en sentido contrario. ¿De acuerdo? Pues bien, importante entonces los elementos del vector, módulo, dirección y sentido. Imaginemos ahora que tenemos un vector A. ¿Veis ese vector, verdad? Y tengo otro vector B, igual que él, paralelo. Y tengo otro vector C, paralelo, un poquito más pequeño. Veis que es un poquito más corto. Y tengo otro vector D, también paralelo a B y a C. Y otro vector que ya no es paralelo. Es igual, tiene el mismo módulo, pero ya no está en la misma dirección. Y F que está en la misma dirección y G que está en dirección opuesta. Bueno, pues fijaros, de todos estos vectores, resulta que tengo unos cuantos que tienen la misma dirección, el mismo sentido y además el mismo módulo. Es decir, es el mismo vector colocado en diferentes zonas del espacio. Bueno, pues estos vectores se les llama vectores equipolentes. Son los vectores que tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido, pero están en distintas posiciones del plano. ¿Cuáles serían? Pues serían estos, el A, el B, el D y el F. ¿De acuerdo? Ahora, el F y el G, por ejemplo, o el B y el G, o el D y el G, serían vectores opuestos. Tienen igual módulo, tienen igual dirección, pero sentido opuesto. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este caso F y G, pero también D y G, D y G. ¿Queda claro? Vectores equipolentes son los que tienen el mismo módulo, misma dirección, mismo sentido, pero están situados en diferentes zonas del plano. Bueno, entonces, yo un vector lo puedo representar si yo sé que un vector es un segmento que une un origen, que es un punto,
y un extremo, que es otro punto, yo puedo representar un vector mediante unas componentes, mediante unas coordenadas, porque los puntos tienen coordenadas, ¿no? Bueno, cualquier vector entonces se puede expresar mediante lo que se conoce como sus coordenadas o sus componentes. El vector v tiene unas coordenadas x e y. Imaginemos que las coordenadas del punto de origen son x1 y 1, es el origen, ¿vale? Y las coordenadas del extremo es otro punto, que sería el punto B, de coordenadas x2 y 2. Bueno, pues las coordenadas del vector serían la coordenada x del vector, restaríamos la coordenada x de b menos la coordenada x de a. Y la coordenada y del vector se obtendría restando la coordenada y de b menos la coordenada y de a. ¿Veis? x2, coordenada de b, menos x1, coordenada de a, y 2, coordenada de b, menos y1, coordenada de a. Es muy fácil. Por ejemplo, si yo tengo los puntos A y B y voy a unir A con B, A es el origen, B es el extremo. ¿Cómo se calcularán las coordenadas de este vector? Pues las coordenadas del vector se calcularán. 4 menos 1 será la coordenada X. 7 menos 2 será la coordenada Y. Es decir, 3, 5. El vector AB tiene de coordenadas 3, 5. Si te fijas, para ir de A hasta B, moviéndome en el plano, me muevo 3 unidades a la derecha, 3, y 5 hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 5 positivas ambas. El mismo vector que este, son equipolentes. Paso de aquí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, veis que un vector tiene las mismas coordenadas si es equipolente a otro, esté donde esté situado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si ahora B fuera el origen y A fuera el extremo? Es decir, si ahora yo parto desde aquí y voy hacia acá, tendría este vector. ¿Cuáles serían ahora las coordenadas? Pues ahora las coordenadas serán el extremo 1 menos el origen 4 y 2 menos el origen 7, menos 3 menos 5. Efectivamente, fijaros el truco. Para ir desde B hasta A, primero en las X me muevo hacia la izquierda, 1, 2 y 3, como me muevo hacia la izquierda, negativo, menos 3. Y bajo hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, como me muevo en el sentido negativo de las Y, menos 5, menos 3, menos 5. Ya tengo algo interesante que puedo deducir de aquí. La coordenada de un vector, las coordenadas de un vector y las de su opuesto son siempre las mismas, cambiándolas el signo a las dos coordenadas. Por ejemplo, vamos a ver estos vectores. Yo tengo aquí una serie de vectores, ¿verdad? Que me vienen dados por el origen y por el extremo. Origen y extremo, origen y extremo. ¿Cuáles serían sus coordenadas? Pues venga, vamos a ver. Las de A. Para ir de A a B, 4 hacia la izquierda, menos 4, y no me muevo ni hacia arriba ni hacia abajo, 0. Para ir de C a D, me muevo 1, 2, 3, 4 hacia la derecha, 2 hacia arriba, 4, 2. Para ir desde E a F, me muevo 3 hacia la derecha, 1, 2, 3, 2 hacia abajo, 1, 2, 3, menos 2. Para ir de G a H, no me tengo que mover ni a la derecha ni a la izquierda, 0. Y bajar 5 hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 0, menos 5. Y por último, el vector IJ, para ir desde I hasta J, me tengo que mover 3 hacia la izquierda, menos 3, y 3 hacia abajo, menos 3. ¿Queda claro? Esas serían las componentes de cualquier vector. Muy fácil. Son siempre el extremo menos el origen. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo. Imaginaos que me dan el punto A, 1, 3, y el punto B, menos 4, 5. ¿Cuáles serían las coordenadas del vector? AB, pues ya sabemos, es restar. Extremo menos origen, extremo menos origen. Menos 4, menos 1, 5, menos 3. Menos 4, menos 1, menos 5, 5 menos 3, 2. Venga.
Si A es 4, 0 y B es menos 1, menos 5, pues igual sería menos 1, menos 4, menos 5, menos 0. Menos 1, menos 4, menos 5, menos 0, menos 5, menos 5. Y por último, si el punto A es menos 1, menos 3 y el punto B es 5, 7, pues ya sabéis, extremo menos origen, extremo menos origen. 5 menos menos 1, menos 7, menos menos 3. Entonces sería 5 más 1, 5 menos menos 1, 5 más 1. Menos 7 menos menos 3, menos 7 más 3. 6 menos 4. Muy fácil. Bueno, hemos visto antes que uno de los elementos de un vector es el módulo. Es decir, era la longitud, era lo que medía ese segmento que iba desde el principio hasta el final, desde el origen hasta el extremo. ¿Cómo se calcula el módulo? Bueno, módulo es la distancia, ¿de acuerdo? Es una distancia, es decir, se puede medir. Se representa, como ya hemos visto, encerrado en dos barras que simbolizan el valor absoluto, quiere decir que siempre va a ser positivo. ¿Veis? Siempre positivo. ¿Cómo se calcula? Pues muy fácil. Si yo tengo las coordenadas x, y del vector, el módulo es la raíz cuadrada de la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado. Hay que aprenderse esta fórmula, pero que realmente no es una fórmula nueva que desconozcáis, ya lo habéis usado, porque fijaros, vamos a imaginar este vector. La coordenada de este vector sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? 5, 1, 2, 3. La coordenada del vector AB, las coordenadas son 5, 3, efectivamente. Yo tengo el punto B, que es el punto 6, 5, y tengo el punto A, que es el punto 1, 2. Si yo resto extremo menos origen, 5, 3. Pero fijaros, esta coordenada de aquí, esta coordenada de aquí, y el módulo del vector, es decir, el vector, forman un triángulo rectángulo. Estoy aplicando el teorema de Pitágoras. Cateto al cuadrado, 5 al cuadrado, más cateto al cuadrado, 3 al cuadrado, su raíz cuadrada es el módulo. En este caso, el módulo del vector AB es raíz de 34. Y se deja así, no se calcula. Si la raíz es exacta, raíz de 25, 5, raíz de 49, 7. Pero si la raíz no es exacta, se deja así. Se deja indicado simplemente como una raíz. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a calcular las coordenadas del vector AB y vamos a calcular su módulo si me dicen que A es menos 2, 2 y B es 3, 0. Es decir, me dan los dos puntos y me piden las coordenadas y el módulo. Bueno, pues primero calculamos las coordenadas del vector. Está claro que sería extremo 3 menos origen menos menos 2, extremo 0 menos origen 2, 5 menos 2. Y ahora el módulo, que será la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado. Fijaros que siempre se pone entre paréntesis, con lo cual este número siempre va a ser positivo. 25 más 4, 29. ¿De acuerdo? Esa sería la representación del vector. El punto menos 2, 2 y el punto 3, 0. ¿De acuerdo? Bueno, y si me dan un vector y me dan un punto, ¿puedo calcular el otro punto? Bueno, claro que sí, aplicando fórmulas simplemente. Por ejemplo, en este caso me dan el vector 3 menos 5 y me dan uno de los puntos, 1, 5, y me dicen, ¿y el otro punto cuáles serán sus coordenadas? Bueno, yo sé que el vector tiene como coordenadas en las x extremo menos origen, en las y extremo menos origen. Vale. Yo no sé cuánto va en las coordenadas de b, pero yo sustituyo. Las coordenadas de AB son 3 menos 5. 3 menos 5. Las coordenadas de B, fijaros que serían el 2, las coordenadas 2, X, y las coordenadas de X1 e Y1 corresponden al punto A, que es el origen. Y la coordenada 1 es 1 y la coordenada X es 1 y la coordenada Y es 5. Pues a partir de ahí es fácil. Si 3 menos 5 es lo mismo que X menos 1 y menos 5, está claro que 3
se corresponde con x menos 1, aquí despejo, no pasa sumando, y menos 5 se corresponde con y menos 5. Entonces 5 pasa sumando y se queda igual a 0. Es decir, las coordenadas del punto B son 4, 0. Muy fácil. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí esta primera clase. Como siempre os mandaré unos ejercicios para que los trabajéis. Muchísima suerte, muchísimo ánimo, muchas ganas y no sé cuándo nos veremos. Esto va para largo, pero lo de siempre. Entre todos, podemos con el virus. Chao, chavales.